A todos y a todas. Quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, señor, se le escucha bien. Ok, perfecto. Es que tengo por aquí como listo. Si hay algún problema con el sonido, por favor les agradezco me lo hagan saber. Bueno, pues como siempre nos encontramos en nuestra cita de cada 8 días. Muy buenos días a todos y especialmente hoy a las personas que son o han tenido esa fortuna, ese privilegio de ser madres. Pues las personas aquí que sin ser madres son unas madres. Ayer tuvimos la posibilidad de celebrar ese día tan especial en compañía de las personas que a nuestro alrededor son madres. Pues la mía se murió en diciembre, pero tengo madres alrededor, mi esposa, la madre de mis 2 hijos, así que bueno, fue un día muy bonito, espero que el de ustedes igualmente, aún aquellos que pues por algún motivo su madre ya partió, pues siempre ese recuerdo nos va a quedar ahí muy lindo y será un día para recordarla de modo muy especial. Bueno, dicho esto, también quiero agradecer a todas las entidades que pues se conectan desde muy temprano con nosotros. Pues es muy difícil poder tener a todas y mencionarlas a todas, pero es muy bonito ver entidades como la Cooperativa de Colgate, Senco, con Carlos Gómez, su gerente, el Fondo de Empleados de la Franco, la doctora Claudia Solange, COP Siglo XX, Fonenergy, Coprocal, que creo que es la Cooperativa de Profesores de Caldas, el Fondo de Empleados de Caficentro, Caja Unión y otras personas que por ahí vi, casi estoy seguro que son de Cúcuta también, sino que se conectan con su nombre, entonces puedo patinar un poco, pero de Cúcuta se conectan, de Medellín muchísimo, Metrofen, el Fondo de Empleados del Metro, Credicafé, la cooperativa a la que soy asociado, la doctora Denise, saludos, Cooperativa Autónoma de Cali, Multiacop, de ahorro y crédito aquí en Cali, del Cauca, que es del departamento del Cauca, Cocafé, que es una cooperativa de caficultores, casi creería que están en Quimbaya, eso significa la Q, FEINCOPA, que es el Fondo de Empleados de Olímpica, de aquí de Cali, FEIP, del Ingenio Providencia, Fonen Plus, Patino, pero creo que es de Medellín, y Cotrapromasa. Hay muchas más y se irán conectando durante el transcurso del consultorio y solo quería pues por intermedio de esos nombres que alcancé de mencionar, muchos de ellos los cuales conozco personalmente, darles la gracia a todos los que se conectan y que son la razón de ser nuestra como equipo de trabajo. Para ustedes nos esforzamos cada día en hacer las cosas mejor y traerles temas que puedan ser de su utilidad. Seguramente, pues ya sobre este tema de las tasas de interés, les he compartido los enlaces y todo. Recuerden, esta semana empiezan los vencimientos de medio magnético. Mañana, qué terror, yo tengo unos pendientes por hacer. Ya iniciamos nuestro proceso de formación integral en riesgo de liquidez. También tuvimos este 7 de mayo el taller de elaboración del plan de control social. A quienes participaron, pues recuerden que les vamos a estar haciendo llegar pues el plan de control social que dimos en la capacitación, que es el plan de trabajo, el cronograma con el papel de trabajo de qué hacer en cada una de esas actividades, ¿sí? Con los pasos para que el comité de control social pues tenga una guía que le permita cumplir con las funciones que están allí en la circular básica jurídica. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y recuerden que el material les va a estar llegando hoy. Esta semana iniciamos el tema de Circular 36, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Iniciamos el 12 de mayo, que es, si mal no estoy, jueves, el jueves. El 3 y 4 de junio vamos a tener nuestro encuentro de oficiales de cumplimiento y encargados de SARLAF. El 10, 17 y 24 de junio el taller práctico de elaboración de la evaluación de la cartera paso a paso de manera práctica. Recuerde que la circular 35 estableció que esa evaluación debe ser de manera semestral, pues para los fondos de empleados de categoría plena, las cooperativas con actividad financiera y las demás entidades de niveles 1 y 2 de supervisión que les aplica el tema de pérdida esperada. Entonces, los que van a aplicar o ya están aplicando el modelo de pérdida esperada, a esos desde ya les aplica la evaluación semestral de cartera. La primera al corte de mayo se hace durante junio y la segunda al corte de noviembre durante el mes de diciembre. Entonces la idea es que ese 10, 17 y 24 de junio, en esas 3 sesiones, las personas al final deberían estar ya con su evaluación de cartera hecha y les vamos diciendo para cada sesión qué información deben traer para pues que vayan avanzando
hacia la siguiente y corrimos un poco más para no tener tanta programación. El 22 de julio, nuestro seminario de actualización manual NIF. Este 16 de mayo, hoy no quiero compartirles un cronograma que hemos venido elaborando, o un cronograma no, como una especie de checklist de responsabilidades dependiendo del tipo de entidad y nivel de supervisión, que lo hemos venido enriqueciendo. Pues vamos a ver si hoy el tema del tiempo nos da. Comentarles, como les he venido comentando, que el tema de la inflación pues anda desbordado. Tal vez ustedes vieron que la inflación está en los últimos 12 meses llegó a 9,23, es decir que está en este puntico de aquí arriba, en este punto de acá, que si ustedes miran esa rayita verde, la última vez que tocó ese nivel fue por aquí, hace más de 20 años. Ya superamos inclusive los niveles de inflación que se alcanzaron hace unos 5 o 6 años atrás, cuando hubo pues la más reciente crisis inflacionaria. Entonces, pues seguramente eso tiene a todo mundo preocupado, especialmente a las autoridades monetarias, y por eso es que vemos que la ETF no para de crecer. Y el asunto es que en esta época, que la inflación no fue tan grave como la que está ocurriendo ahora, el nivel de la ETF llegó a estos niveles, entre 7 y 7,5, apenas está como por aquí a 6, o sea que una ETF del 8% no sería algo descabellado, cosa que podría alcanzarse en los próximos meses, y de ahí la importancia de que aquellas personas no, pues instituciones que están pensando en hacer pues campañas de crédito, en endeudarse de pronto hasta con el sistema financiero, deben saber que les va a salir un poco más costosa la financiación, y si tienen pues captaciones de CDTs, ni se diga. Había dado un respiro un poco el tema de las tasas de interés, pero nuevamente pues inició su carrera de ascenso hace algunos días. Entonces el IBR en esa época, mírelo aquí está, alcanzó niveles casi del 8%. Esos niveles habían rebotado ya aquí, pero podrían otra vez reactivarse. Entonces tenemos pues unas tasas alticas y la tasa de usura continuó creciendo, es decir, o la tasa máxima legal permitida ya está en el 2,18. Bueno, y en general, pues todos los indicadores, no voy a abrumarlos más con la información que ya les he comentado y que de pronto en otro consultorio vamos a volver a tratar, pues como con más detalle. Lo que les quería actualizar era ese tema de que las tasas de interés, pues ahí es necesario revisarlas. Pues aquellos que puedan aguantar las tasas, maravilloso, porque tienen recursos propios y además hasta excesos de liquidez, pero aquellas entidades que captan ahorros como CDATs o que tienen obligaciones financieras, es importante que hagan análisis de sensibilidad para que tomen decisiones de ajuste en materia de gastos o de programas, sobre todo porque una vez las tasas de interés suben, los CDATs recogen esos cambios de manera muy rápida, las obligaciones financieras de manera casi inmediata, y cuando uno le traslada eso al crédito, no solo se tarda algunos meses en tomar la decisión, sino que después de que la toma se tarda más de un año en que la cartera recoja esos efectos. Esa duración del ciclo alto de tasas de interés inflacionario, eso se va a prolongar y apenas vamos a ver cómo las tasas retornan a niveles de cierta normalidad por ahí hasta el año 2024. Así que hay que prepararse por un 2022, 2023 de tasas altas, lo cual pues de cierto modo es un respiro para las tasas de interés de las inversiones, los que han tenido excesos de liquidez, y también por el lado de la competencia, que por cierto no para. Sí ha venido subiendo las tasas de interés, pero la competencia continúa siendo muy fuerte. Bueno, antes de pasar al tema de resolver las preguntas que puedan tener para hoy, me gustaría darle paso a Carlos, que va a ser la persona que nos va a contar sobre todo este tema de la importancia de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información, no solo de la importancia legal, sino de la importancia práctica. Él es nuestro consultor experto, tiene formación internacional y amplia experiencia en entidades, en todo lo que tiene que ver con la implementación, entidades muy grandes de aquí del Valle del Cauca, ingenios, en lo que tiene que ver con seguridad de los sistemas de información, y creo que él ya está conectado con nosotros por aquí. Nos va a contar muy brevemente sobre ese tema para sensibilizarnos qué aspectos tener en cuenta y la importancia de hacerlo.
Carlos, bienvenido. Y después de la intervención de él, que es una intervención corta para hablarnos del tema, pues vamos al tema de las preguntas para que por favor las preguntas puntuales que tengan las vayan escribiendo por el chat, tanto aquí como en YouTube, aprovechando pues para saludar también a las personas que se conectan por ese canal. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Carlos, bien pueda active su micrófono y proyecte su pantalla. Diego, muy buenos días a todos. Ya vamos a hacer esta proyección de pantalla simple. Aquí básicamente, y vamos charlando un poco, no vamos a salir de esta pantalla, es que a partir de esta normativa que ustedes tienen y esta nueva arandela que les salió con la circular 36, amplió el concepto del SARO a nivel de la seguridad de la información. Y dentro de las sugerencias que maneja específicamente en el anexo 2, trabaja el SGSI, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad Informática. Es toda una, digamos que una normativa, un estándar que podemos tipificar específicamente en la ISO 27001. Esa ISO 27001 es la que les va a ayudar a ustedes a implementar este pedazo del SARO, que es pues la parte de los riesgos operativos, ampliándose o especificándose en la parte de la información. En esa línea de ideas, como les decía Diego, este 12 vamos a estar iniciando este curso bien interesante, que más que un curso es una invitación a que hagamos o implementemos este sistema como tal, este punto que les atañe a ustedes y que para algunos de ustedes se les vuelve obligatorio, para otros es opcional, pero muy seguramente en el corto tiempo va a ser obligatorio. ¿Cuál es la dinámica de nuestro trabajo para no alargarnos mucho? Créanme que en este curso ustedes van a tener prácticamente el 95, de entre el 90 y 95% desarrollado su SGSI si son juiciosos. Es decir, cada semana vamos a arrancar por medio de unas herramientas muy básicas. Ya ustedes si tienen algunos sistemas de gestión un poco más con tecnología implementada, igual los pueden vaciar en eso. Pero vamos a trabajar en herramientas Excel muy sencillas, pero como para todo debe haber un orden. Lo primero es caminar sobre esas piedras complicadas donde vamos a meternos en toda la etimología de esta situación que ustedes tienen en este momento. Vamos a tocar su guía, la guía principal, vamos a entenderla un poco para las personas que quieran ubicarse muy bien del por qué y hasta dónde va a llegar este tema. Vamos a meternos en esa guía, vamos a entender por dónde es el camino, cómo se articula cada cosa desde esa circular 36 como esa situación que se nos presenta, nos metemos en la guía y inmediatamente saltamos, nos vamos al SARO, en el SARO ya empezamos a entender cuáles son las herramientas que nos entrega el mismo SARO para poder implementar el SGSI, ya nos metemos en el SGSI 27001 aplicada, pero como les decía, para esto tenemos que tener un plan muy claro. Entonces vamos a tener que ver un poquito de proyectos. Vamos a trabajar un poquito de proyectos porque es que esto va a tener una inteligencia que nos va a dar el hilo conductor de cómo en estas semanas que vamos a trabajar, creo que son 6 o 7, vamos a implementar en un muy buen porcentaje, si somos juiciosos, reitero, este sistema de gestión de la seguridad informática, donde vamos a trabajar teoría de proyectos de inicio para poder tener claro hacia dónde vamos. Vamos a recorrer todos estos documentos, de ahí nos vamos a ir uno a uno tocando los puntos que se requieren, algunos opcionales, otros que son necesariamente implementables, totalmente obligatorios para la implementación. Sin embargo, vamos a extendernos con estas herramientas que les digo e inclusive a redactar un riesgo. Vamos a aprender a redactar un riesgo porque es uno de las debilidades que tenemos en este momento y que hemos tenido la oportunidad de revisar algunas matrices de riesgos y no, realmente no tienen una redacción muy clara. Es una formulita muy sencilla, vamos a trabajarla. Vamos a trabajar basados en la ISO 31000, que es la que sugiere la 27000. Vamos a trabajar la parte de responsabilidades, con una herramienta muy interesante que es el RAS,
o el RASI como tal, nos vamos a ir a la parte de identificación de activos y cada uno de los puntos va a tener una herramienta que ustedes, si dentro de esa semana, después del curso, empiezan a dedicarle 2 horitas, 1 horita, la persona adecuada o las personas adecuadas van a tener implementado para la empresa ese punto y así hasta la última semana donde vamos a manejar ya una base de datos bien interesante con unas preguntas básicas que resolvemos al principio o al final, ya la logística me lo dirá, y vamos para adelante, vamos ingresando una base de datos en la cual vamos a tener casi que listo este tema para ustedes como entidades que algunas que deben cumplirla y otras que por voluntad lo están haciendo y que esa voluntad va a ser muy positiva porque créame que en poco tiempo ya van a tener que tener implementados. Bienvenidos todos, créanme que esto va a ser una herramienta para su gestión muy interesante, conectada totalmente con Saro. He tenido la oportunidad de leerme su carta magna de arriba abajo y el Saro nos da unas herramientas espectaculares. Vamos a tocar algo que vamos a dar un valor agregado muy interesante que sé que ustedes como financieros, contadores y de este tipo de materias van a tocar, que es el apetito al riesgo, cómo vamos a manejar el impacto bajo el concepto de apetito al riesgo. Algunos los implementarán, otros no, pero créanme que el apetito al riesgo le está dando una herramienta a ustedes del cómo medirse económicamente ante la situación de un riesgo. Muchas gracias por su atención, Diego, muy amable por darme este espacio y espero encontrármelo en esta reunión bien interesante de unas cuantas semanas. No, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y contarnos un poco de este proceso. Y bueno, espero que nos siga acompañando por aquí. El jueves arrancamos entonces el trabajo para las personas que están ya y los que van a seguramente inscribirse durante esta semana. Feliz inicio de semana, Carlos. Y a las demás personas, pues ya creo que John por ahí estaría listo para empezar a, a compartirme las preguntas que vayan surgiendo. No sé si resulta alguna por ahí del tema de seguridad de la información, pues yo se la transmitiría directamente a Carlos para que esté ahí pendiente y nos ayude a contestarla. Entonces, yo no sé, ¿tienen las preguntas ahí para compartirlas? No, no se le escuchó, ¿no? Porque tiene el micrófono cerrado. Ahora sí lo estamos escuchando. Muchas gracias. Proyectalo. Bueno, no las tengo proyectadas, pero se las voy a leer. Por ejemplo, una pregunta es, ¿quién es el dueño del proceso de seguridad de la información o riesgos? Ok, Bueno, no sé, eso aquí yo sería Carlos. con todo gusto te ayudo, Diego. Mira, depende. Aquí en Colombia somos muy flexibles en esa instancia, porque en teoría es la gestión de calidad. Y si nos hablamos de gestiones de calidad, porque esto es un sistema de gestión de la seguridad informática, habría un área o un encargado dentro de la empresa que debe, digamos que, darle la columna vertebral a esto. Pero nuestra dinámica en la empresa, una persona se encarga de 5 o 6 actividades, entonces ya es un tema de a quién le vamos a poner a manejar esto. Por lo general es una persona estructurada, con un perfil administrativo o de ingeniería industrial, que tenga todo el esquema mental de procesos, de implementación de proyectos, pero seamos honestos, aquí tenemos que sacar adelante las cosas por cumplimiento, pero más que eso, y eso es lo que quiero que entiendan, es por seguridad de la información. ¿Quién es el dueño? El dueño de la información. Cada uno de nosotros somos dueños de la información y vamos a entregar un granito de arena para que todo este sistema de gestión sea un éxito. Entonces todos nos volvemos auditores de una u otra forma. Ok, muchas gracias. Por acá también están preguntando que si los fondos de empleados de tercer grado de supervisión, hasta qué punto tienen que implementar SARO, Sistema General de Seguridad de la Información, y para los que no estén obligados, ¿qué recomendación nos haría? ¿Qué? Bueno, yo les digo una cosa, yo me leí de arriba abajo su carta magna, está buenísima, interesantísima, desde todo el concepto de SAR, de SARO sobre todo, que fue en el que me metí más todavía.
yo les diría que así no lo tengan que cumplir. Entiendo que, y Diego ya hará la claridad de cuáles son los específicos que tienen que cumplir, pero entiendo que los que no tengan movimiento de préstamos y cosas de estas son los que no lo deben cumplir por ahora, pero créame que les va a tocar cumplirlo. A todas las industrias, a todos los sectores, les va a tocar implementar la seguridad de la información por medio del SGSI. O sea que la sugerencia es que lo vayan desarrollando, no tímidamente, entrele de una vez, haga las tareas que se van a hacer y ya tiene su sistema funcionando. Hágale, que eso va a ser muy bueno, sobre todo no tanto por el cumplimiento, es que si nos metemos en el tema del cumplimiento, pues hombre, unos pocos quizás lo tengan que cumplir, pero si nos metemos en lo que realmente implica esto, que es la seguridad de esa información, todos deberíamos incluir, desde las pequeñitas, medianas hasta las grandes industrias. Mire, al respecto yo tengo algunas lecciones o algunas experiencias que me gustaría compartirles para pues reforzar ese tema. Un fondo de empleados en Pereira se le dañó el disco duro. ¿Y cómo le parece que sí hacían backup en ese mismo disco duro? Y entonces no tenían backup externo. Eso hizo que el fondo de empleados paralizara sus operaciones 3 meses. Increíblemente, a lo único que pudieron acudir era al hecho de que la contadora era una contadora externa. Y hay un programita que es una aplicación con la cual se hacen los reportes a la Superintendencia de Economía Solidaria, que se llama el SICSES, que implica exportar una información detallada de ciertas cosas. Ustedes pues lo conocen, yo es más porque todo por Carlos, y cargarla en unos archivos planos en ese programa para reportarlo a la Super. Le cuento que fue lo único que les quedó de la contabilidad, de la información de ese fondo de empleados, y con eso cargaron saldos iniciales, echaron la bendición, de aquí para atrás, perdón y olvido, y arrancar de aquí para adelante porque no hay más de otra. Eso, por ejemplo, digo yo, todo lo que es la política de backups, de restaurar, de tener pues sistemas redundantes, de respaldo externo, hacer pruebas, porque pues también es cierto que a veces van a descomprimir esos backups y no sirven. En fin, pues creo yo que es un tema que a todos les atañe. A otro fondo de empleados, un hacker les encriptó la información. Afortunadamente, por ejemplo, y les estaba pidiendo que tenían que pagar una plata en bitcoins para poder desencriptarles la información. Afortunadamente ellos tenían una política de respaldo en la nube, así que pues le hicieron pistolas por entre los dedos al hacker y descomprimieron su información en otro lado, y continuaron. Y para continuar hablando de las cosas que podría pasar y que es muy importante tener en cuenta, no solo como riesgo, sino como oportunidad, porque el riesgo también es la probabilidad de que algo bueno no te pase. Entonces, por el lado de lo malo, nosotros tenemos que cumplir con unas normas que tienen que ver con habeas data, con protección de los datos. Y la información se va volviendo cada vez un activo intangible más valioso, y hay verdaderas redes de criminales buscando hacerse a esa información con el propósito luego de a lo mejor extorsionarlo a uno. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, en Manizales, pero la noticia fue pública, cayó uno de los call centers de estafas más grandes de Colombia en Manizales. Y le voy a decir cómo funcionaba. Empleados de entidades financieras bancarias sustraían las bases de datos de clientes con los datos, la mayor cantidad de datos posibles, y se las vendían a ese call center que llamaba a las personas pues conociendo bastantes datos respecto a sus productos con las entidades financieras, les hacían creer a las personas que realmente eran del banco y terminaban pues siendo víctimas de una estafa. Y estamos hablando del sistema financiero que hace rato tiene implementado estándares altísimos. Si uno mira el tema de habeas data, a uno le dan autorización para el tratamiento de datos, pero uno tiene que garantizar la diligencia en el manejo de esa información, de que terceros no autorizados no van a acceder a esa información, quién sabe con qué tipo de propósitos, y nosotros en eso somos bastante vulnerables. Y así podría uno pues seguir señalando por el lado del riesgo, pero si nos vamos por el lado de las oportunidades, hoy hay una serie de entidades que se están migrando pues parcialmente y unas totalmente al tema del trabajo remoto, al tema del trabajo desde casa, y eso implica también entonces evaluar pues si nuestra entidad podría, por ejemplo, ver eso como una oportunidad, manejar pagarés desmaterializados, por ejemplo,
implica mayor control y seguridad sobre el activo más valioso de muchas entidades, que es su cartera, que está respaldada en pagarés, en títulos valores, que a veces se encuentra uno que están arrumados, mal archivados, que el día que se va a ejecutar un proceso jurídico el pagaré no aparece, pueden haber problemas de carácter administrativo y operativo, problemas en el archivo, o puede haber problemas también de corrupción. En algunas entidades se ha sucedido que corrompen un empleado para que vaya y sustraiga los pagarés de una persona que, por ejemplo, ya sabe que lo van a sacar de la empresa, y entonces así cuando la cooperativa o fondo va a tratar de cobrarle la obligación, resulta que no tiene el título o valor contentivo de la deuda frito. Y va uno a ver, y es que, por ejemplo, los pagarés están archivados en las carpetas físicas, hay el acceso libre de cualquiera que pueda ir al archivo y sacarlos. Entonces, migrarse a, por ejemplo, el tema de los pagarés desmaterializados, a la digitalización de ciertos procesos, las solicitudes de crédito, las solicitudes de auxilio, es maravilloso porque ahorra costos de almacenamiento. Imagínense, un grave problema de las empresas hoy en día es que no tienen espacio suficiente ya para sus archivos. Uno tiene la obligación legal de conservar esos archivos. En este momento puedo patinar, pero dependiendo de la empresa, se pueden destruir, no sé si es a los 10 o 20 años, pero igual los tienen que microfilmar o guardar digitalmente. Ríase uno tener el caso de una persona que después se va a pensionar y quiere que necesita de uno mirar un tema o revisar un tema de semanas cotizadas hace 15 o 20 años y esa información no aparece por ningún lado. El problema al que se mete uno con ese potencial pensionado que no se logra pensionar por un problema que tiene que ver con uno. Yo he visto entidades que el tema de archivo, gestión documental, está en las bodegas inmundas, cubiertas de polvo, con ácaros, con roedores, con ya se las ha comido, si no es la humedad, se los ha comido el gorgojo, y ese es disque el archivo. Y otras que tienen una oficina entera, un piso entero arrendado nomás para arrumar papeles. Entonces, todo este tema de la digitalización de la tecnología nos abre la posibilidad de que un asociado ni siquiera tenga que ir hasta nuestra oficina para diligenciar la solicitud de crédito, adjuntar los documentos. Usted podría, y lo hemos visto y lo seguimos viendo cada rato, hacerle la autorización y decirle firme el pagaré digitalmente, tanto el deudor como los codeudores, y todo eso se produce con toda la legalidad del caso. La tecnología ya existe, la ley ya existe, el marco regulatorio ya existe, y usted no archiva un solo papel. Usted imagine los costos y la mejora en términos de agilidad, calidad, rapidez y además de riesgo, ¿no? Pero el asunto es que entre más dependemos de lo digital, mayor nos exponemos a este tipo de riesgos tecnológicos. Entonces es importante que lo puedan implementar. Por supuesto que por ahora, desde el punto de vista eminentemente legal, son las cooperativas con actividad financiera las que deben implementar el Sistema General de Seguridad de la Información y el Sistema de Riesgo Operativo. Pero más allá de eso, toda entidad está expuesta a riesgos operativos y este es uno de los más importantes. Así que de acuerdo con su tamaño, complejidad, capacidad, pues podría ir evaluando la pertinencia o no de documentar y formalizar y mapear los riesgos operativos y específicamente este del tema tecnológico. No sé si Carlos ahí tenga algo que agregar. Bueno, sí, claro, Diego. Hay algo muy importante. Primero, que tenemos que manejar un inventario de activos a nivel de la seguridad de la información. Entonces, vamos a, dentro de este curso, a ver una herramientica que nos va a ayudar a manejar esto. Vamos a tener una batería muy básica de datos que ustedes mismos van a implementar, una batería de riesgos, que va a estar, que es muy básica, pero que ustedes mismos van a empezar a implementar y vamos a ir corrigiendo. Y si quieren por temas colaborativos, pues como son como riesgos tan afines, vamos a podernos compartir hasta cierto punto, muy puntuales, pues así de datos para no meternos en la sangre de cada uno de ustedes, pero es interesante el tema colaborativo en este contexto, en ese concepto. Hay una cosa muy importante, Diego, es conexión con gobierno corporativo. Recordemos que todo sistema de gestión tiene una articulación directa con la planeación estratégica. Por favor, los que vayan a hacer este curso, por favor, tengan a mano su plan estratégico, actualizado o no, pero ténganlo a mano. Los objetivos para nosotros van a ser muy importantes porque créanme en esto, los sistemas que ustedes estén apuntando o estén realizando, tengan implementados, si no están conectados con gobierno corporativo, políticas, objetivos, misión, visión, están fuera de línea. Muchas gracias, Diego, muy amable.
y a Bueno, todo chao, tu Carlos. equipo y que estén muy bien. Mucho gusto. Los espero la próxima semana, esta Gracias. semana. Esta semana. Bueno, por aquí hay otra pregunta en el chat, y esta, pero ya no tiene que ver con sistemas y seguridad de la información, Carlos, muchísimas gracias, sino que tiene que ver, espérate aquí, a ver, yo la leo otra vez. Dice, el apetito de riesgo de SAR se puede medir con los indicadores de solvencia, calidad de cartera y el IRL, o cuál es la mejor forma para definir el tema, el apetito de riesgo. Bueno, el apetito de riesgo implica definir límites y esos límites pueden ser individuales, pueden ser consolidados y pueden revisarse diferentes indicadores y sobre todo en el tema del impacto establecer impactos respecto al tamaño del patrimonio. Entonces, ¿a qué se refiere un poco la norma con eso? Porque recuerde que aquí estamos un poco en eso de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos para una cooperativa de ahorro y crédito, para un fondo de empleados de actividad o de categoría plena, el indicador, por supuesto, de solvencia o de solidez en el caso de los fondos de empleados. Las demás entidades no, lo que no significa que no lo puedan calcular. Respecto a eso, yo creo que uno tiene que fijar límites de exposición frente al patrimonio propio. Es un error, o pues creería yo que nosotros tenemos que empezar de cierto modo a ver los aportes como si fueran un pasivo. Nosotros tenemos, voy a ampliar aquí, yo sé que eso pues a algunos les puede sonar como blasfemo, ¿no? Porque desde el tema de las NIF se ha defendido que no, que los aportes son patrimonio. La verdad es que eso es una falacia. Los aportes son un pasivo. Algún día contablemente llegaremos a ese punto, a reconocerlos como lo que son, un pasivo. Los aportes de la gente no se pueden perder, es así de sencillo. Fuera de eso, los aportes se devuelven cuando el asociado se retira o se cruzan, y los únicos que tienen ese comportamiento son los pasivos. Por ende, lo único que realmente es capital propio es lo que la superintendencia ha venido llamando y se ha venido construyendo hace rato, el capital institucional. Mire, yo solo quiero que ustedes se imaginen que uno no midió adecuadamente sus riesgos por este lado y entonces empiezan a sucederse que hay unas pérdidas y esas pérdidas no alcanzan a ser cubiertas con el valor de la reserva para protección de aportes. Entonces, por ende, hay que aplicar lo que llaman la retención proporcional de pérdidas. ¿Cómo funciona eso? Usted coge la reserva. Entonces, supongamos una entidad que tiene una reserva de 1.000 millones de pesos, pero tiene unas pérdidas que se los ocasionaron. Mire, hoy en día yo he visto con estos ojos que se los ha de comer la tierra por allá una cooperativa que tiene un pleito con la DIAN por 6.000 millones de pesos. Afortunadamente allá pues la entidad tiene el capital para responder por eso, pero 6.000 millones de pesos con la DIAN. Por allá también otro fondo de empleados, le hicieron un fraude, un robo interno, 700 millones de pesos. Y la cooperativa de Andes, pues, que no quiero llover sobre mojado, ni se diga. Y aquí la cooperativa Progresemos de Cali, pues, peor dolor. Entonces, supongamos que tuvo una pérdida de 1.500 millones de pesos y los aportes de esta entidad son 10.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿cuánto es el patrimonio neto? 9.500 millones de pesos. Este es el factor, ¿no? Este es el factor con el que la superintendencia señala debe establecerse la retención proporcional de pérdidas. Como ustedes pueden ver allí, o si lo quieren sacar de este modo, hay 500 millones y 500 millones es el 5% de esto. Ahora, si se divide este sobre este, llegamos al mismo llanito. Solo podemos devolver el 95%, o visto del otro lado, tenemos que retenerle un 5%. Entonces usted coge un asociado y le dice, este asociado se va, hay que devolverle 1.000.000 de pesos, y le dice ahí menos 50.000 pesos, y por aquí dice retención proporcional de pérdidas, y entonces le vamos a devolver 950.000 pesos. Eso no es nada. Ahí mismo ría si usted, esta persona, de decir, oh, ¿y esto qué fue? ¿Cómo así que 50.000 pesos retención proporcional de pérdida? ¿Eso qué significa? Entonces uno les empieza a explicar, no, que la ley 79, que la ley 54, que la circular básica jurídica, lo que usted le diga no va a servir de nada. Lo único que él sabe es que le confió una plata a una organización que le acaba de generar una pérdida de 50.000 pesos, cuando él lo que aspiraba era a otra cosa. Este habla con este otro, ¿cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó? ¿Cómo te parece lo que me pasó?
Y ya entonces, cuando menos piense, tiene usted un poco de gente retirándosele de la entidad, que porque tiene unas pérdidas, que lo más probable es que se quiebre, que la entidad va a estar ilíquida. Se genera un pánico y terminan acabando con la organización. En el caso del fondo de empleados del que les estoy hablando, que es un caso cierto, en el año 2018 se les presentó el fraude de los 700 millones de pesos. No le han retenido un peso a nadie, porque las reservas y la solvencia patrimonial de ese fondo no tiene problema. Pero el mero hecho de que la gente se haya dado cuenta de que hubo una pérdida de 700 millones por un fraude interno, generó un daño reputacional tan grave que se les ha retirado el 25% de los asociados y se les han llevado más o menos unos 6.000 millones de pesos en captaciones, especialmente pues CDATs y los mayores aportantes y ahorradores han salido corriendo por una pérdida de 700 millones y eso que tienen como 3.000 millones de pesos de reservas. O sea, la pérdida sí es grave, pero no es que la plática se vaya a perder. Si eso es así, sin retenerle un peso a nadie, y llevan 3 años, 18, 19, 20, 21, ya va 4 años, y no se han quebrado, pues ya no se van a quebrar, y la gente sigue paniqueada por una pérdida que inclusive ya han jugado. Entonces, ¿a dónde voy con? Porque a pregunta compleja, respuesta compleja. Usted debería establecer su apetito de riesgo única y exclusivamente sobre los niveles de capital institucional. No se ponga a meter ahí que el indicador de solvencia. Le voy a decir porque el indicador de solvencia involucra el capital mínimo irreductible. Ahora, eso que yo estoy diciendo, pues que no voy a meter eso, no, usted puede meter lo que quiera. De hecho, técnicamente está bien establecer límites respecto al capital mínimo y al indicador de solvencia, que no todas lo manejan. Pero resulta que el capital mínimo irreductible también son aportes de los asociados. O sea, usted no puede contar con eso para cubrir las potenciales pérdidas que pueda tener la entidad. Entonces, por eso le digo yo, vea, la verdad, les recomendaría a todos los que están aquí, coja el patrimonio, así más bien, coja el patrimonio, réstele los aportes sociales, todo, ¿sí? Lo que le queda a usted, esto diría uno, es el patrimonio propio. Inclusive, esto es diferente como lo mide la super, porque la supersolidaria empieza que el capital institucional no incluye los resultados por adopción NIF, pero los resultados por adopción NIF son valorizaciones de los bienes inmuebles por ahí del 2016 que quedaron metidos ahí y esos bienes inmuebles pues a la hora que se vendan, la mayoría ni se van a vender. Entonces, realmente a hoy que estamos tomando la foto, hay que los excedentes del ejercicio, mire, esos no se han distribuido, así que esos siguen siendo respaldo patrimonial, se podrían perder y voltear. Lo que no se pueden perder son los aportes. Reste los aportes del patrimonio, ahí le queda el patrimonio propio. Entonces, haciendo el balance otra vez aquí, nuestro patrimonio propio es esto. Todos los riesgos de aquí deberían caber allí. Saro, Sareme, Sarele, Sarlaf y Sarce, que es el que me están preguntando. Entonces, cuando usted le dicen apetito de riesgo, uno es cuánto es el máximo de cartera que se podría llegar a perder. Que entonces uno dice, para nosotros, entonces vamos a armar un semáforo. Bueno, para nosotros y de acuerdo con nuestra historia, entonces esos niveles podrían estar por el orden normal, la mora nuestra. O bueno, usted también podría llegar a establecer cuánto es la pérdida, pues, de cierto modo esperada, ¿no? De cada 100 pesos que usted presta en los últimos 5 años, ¿cuánto está perdido hoy? Y entonces esa vía también podría llegar a usted una medición de pérdida esperada, pero por el método que sea, supongamos que usted tradicionalmente se le da una pérdida entre el 2 y el 3% de cada 100 pesos que presta, esta plática se le pierde. Entonces usted puede llegar a establecer, bueno, y también mire su historia, ¿no? Porque la historia fluctúa. Puede haber tenido años en los que eso se comportó muy mal, ciclos económicos muy negativos. Pero vamos a suponer esto. Yo no puedo perder en riesgo de crédito más del 50% del capital propio. Es un límite que usted acaba de establecer. Entonces, el 50% del capital propio, ¿qué porcentaje representa de la cartera? Entonces usted dice, eso representa el 5%. Entonces usted dice, ahí fijé para el indicador de calidad de cartera un límite, 5%, un apetito por debajo del 3%, y entre 3 y 5% estaría bien, pero cuando llego a rojo significa tengo un índice de calidad de cartera que equivale al 50% del patrimonio propio, entonces pues
definitivamente estoy dentro de los, no solo estoy por fuera de los promedios históricos, sino que estoy por fuera del umbral óptimo o adecuado para proteger los aportes, los ahorros y los intereses de terceros. Entonces aquí definitivamente hay que tomar medidas. Pero si estamos hablando de SARC, entonces debe haber toda una serie de indicadores que usted mismo desarrolle. Por ejemplo, el tema de la concentración individual. Esa concentración individual a nivel de reglamentos seguramente está limitada y la persona encargada de riesgos debe velar porque se cumplan, que a nadie se le va a prestar más de X plata. No importa la capacidad de pago y las líneas que use, cuando las sume todas no se pueden pasar de tanto. Si eso no está en su reglamento, búsquelo y defínalo. También puede ser que los 5, los 10, los 20, los 30 mayores deudores, ¿cuánto es lo máximo que pueden concentrar de cartera? ¿Qué tal que justamente se insolventen o se pierdan esos y tener como referencia siempre qué porcentaje representa eso del patrimonio? Y así debería hacerse con los demás para no ahondarles mucho el asunto. Imaginémonos que usted se le llegara a dar, no sé, no sé si ustedes, a propósito, es que no me quiero desviar mucho en el tema, pero en CIAR, trimestralmente, al corte de cada trimestre, se debe hacer una evaluación integral de la solvencia de la entidad y su capacidad para asumir riesgos. No sé si ustedes lo estarán haciendo ya. Recuerden que esto entró en vigencia desde julio del año pasado. Hay algunas entidades que apenas están pensando en por dónde empezar. Eso significa que ya lleva un año atrasado, pero esto tiene que estar funcionando desde el 1 de julio del año pasado. Entonces, si usted se va aquí a la circular básica contable y entra aquí al título cuarto, sistema de administración de riesgos, y entra aquí a este, ahí la invitación es a que le echen una leidita. Por ejemplo, uno puede escribir aquí la palabra que ya se me olvidó. Ah, sí. Trimestre. A ver, trimestre. Apareció por aquí, es que tengo este. A ver. Ah, sí, mira. La persona responsable de la gestión de riesgos deberá presentar en la reunión del comité de riesgos al final de cada trimestre una evaluación integral de la solvencia de la organización. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en riesgo, las personas que están trabajando con nosotros ese tema de riesgo de liquidez, que ya tuvimos pues la primera sesión, estamos construyendo con ellos alguna posibilidad, una propuesta como de este estilo. Entonces, imaginémonos esto. Una entidad que tiene 35 mil millones de pesos de activos, imaginémonos un riesgo no identificado por el 1%, esto es SARU, por ejemplo, una multa, una demanda, de la DIAN, que por el tema de régimen tributario especial, o una multa de la Supersolidaria, que puede ser hasta de 200 salarios mínimos, un riesgo no identificado. Bueno, caja, ¿no? Que se roben el 2%, el 20% de la caja. Esto es de mentiritas, pues, pero la caja no vale nada. Que hubiese un fraude, robo, sustracción, como el que ocurrió en este fondo de empleados que les estaba mencionando, por el 10% de la plata que hay en bancos, en efectivo. Es una estimación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero nosotros tenemos una póliza. La pregunta es, ¿y la póliza realmente sí cubre esos montos? ¿Qué tal que uno le ponga aquí? No, se roban el 50% de la plata. La póliza realmente sí cubre esos montos. Habría que hacer pues una evaluación individual de cada entidad de cómo está manejando sus riesgos operativos sobre el manejo de la liquidez, las atribuciones, las instancias, qué se necesita para poder disponer de los recursos, firmas, a veces se dan falsificaciones, en fin. Pero supongamos que sí, que la póliza cubre estos montos de riesgo. Igual habría que hacerse cargo del descubierto, ¿no? Imaginemos equivalentes de efectivo, ¿no? Se presentó una desvalorización de las fiducias y se perdió el 20%. Eso ya ha ocurrido, no de esas proporciones, pero recuerden que el año pasado hubo gente que tenía fondos fiduciarios y esa plata se perdió. Bueno, una parte. Eso no lo cubre ninguna póliza. Inversiones, ¿no? Imaginemos una desvalorización del 20% de unas inversiones que tenemos por aquí. 6.800 millones de pesos, entonces se desvalorizaron 1.300 millones, estoy exagerando. La cartera de crédito, ¿no? Imaginemos una mora del 10. Entonces, pues la provisión general solo cubre 252 millones de pesos, el resto tocaría contra el patrimonio. Y bueno, cuentas por cobrar se perdió el 20% y cayó un meteorito justo en la propiedad, planta y equipo. Afortunadamente eso el domingo, los asociados estaban celebrando el Día de la Madre, o sea que cuando volvieron el lunes, los empleados encontraron el cráter donde quedaba antes la oficina.
Menos mal la información se salvó porque habían trabajado con Carlos el tema de seguridad de la información, así que eso estaba en la nube, pero lo que fue papeles, todo eso se quemó, equipos, inmuebles, no importa, la póliza responde, como dice el tigre, no importa, nosotros respondemos, pero el deducible hay que hacerse cargo. En ese caso, la sumatoria de todos esos riesgos equivale a 4.200 millones de pesos, y si uno va a ver, el patrimonio sin aportes de esta entidad apenas es de 1.500, o sea que por cada 100 pesos de riesgos apenas tiene 36 pesos. Lo que quiero decir es un tema de definir apetito de riesgo, pues muy individual, cada entidad, pero debería, aunque no le toque implementar SARO, ni SAREME, ni SARO, establecer cuánto puede llegar a ser el monto de los diferentes riesgos que pudieran llegar a materializarse en su entidad, una multa por un tema de SARLA, una demanda. En eso, pues, podría ser como en esta entidad que hay aquí, esta es una entidad real, pero pues no vamos a decir cuál es, porque entre otras cosas yo tampoco me acuerdo, la estamos utilizando como base para la capacitación. Entonces, aquí está la evolución histórica de esta entidad y entonces ahí ve cómo hay indicadores para SARC, indicadores para esto vendría siendo SAREME y SARELE, estos serían indicadores para SARO y se establecen niveles de apetito como están aquí. Entonces, para colocar el ejemplo, mire, esta entidad definió que su apetito del riesgo de crédito en materia de mora no podía ser entre el 2 y el 4. Entonces, son diferentes perfiles, ¿no? Entonces, esta lo definió ahí. Entonces, mire, aquí le va mostrando el mapita de calor cuando su indicador está saliéndose del apetito y está pasando al nivel de tolerancia y cuando ya pasa del nivel de riesgo. Por ejemplo, si le diera 5, se le pone rojo y aquí le da 0 puntos. Si le pone 1,5, pues le da 2, pues le da verde y le pone aquí 5. Y todos esos riesgos combinados, pues aquí te van mostrando cómo evolucionando el perfil de riesgo y este es el apetito nuestro. Entonces, pues, bueno, es una respuesta un poco como de una pregunta muy compleja, pero que tiene toda la pertinencia. Me están diciendo ahí que hubo de las preguntas aquí el jefe, que no estoy contestando nada. Pero ahí dice, vea, seguimiento al perfil y apetito. Y allá me dio hambre. Apetito, apetito, perfil y apetito, perfil y apetito, apetito, apetito. Y si buscan la palabra límite, también aparece límites, 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 límites. De hecho, aparece 33 veces la palabra límites. Y pues dentro de los mecanismos de monitoreo y medición de los riesgos está la posibilidad de analizar la evolución de esas variables financieras sobre una base histórica, como por ejemplo índices de vencimiento de cartera, spread, suficiencia de margen, concentración. Todo eso forma parte del apetito de riesgo. Entonces, no, aquí siguiendo con el jefe, que el jefe ya me dijo que hubo de las preguntas. John, ¿usted las tiene ahí? ¿Las va a proyectar? Sí, señor, permítame, ya se las proyecto, ahí está ya en pantalla. Bueno, Ahí está. no, pues eso ya lo contestamos. Listo. Esa ya está. En los 3 niveles de clasificación, ¿cómo lo clasificamos si es un riesgo que... En SARO se definieron los riesgos de manera consolidada porque un riesgo se replica en varios procesos. En este caso se consolidó y se dejó uno solo. La pregunta es, en los 3 niveles de clasificación, ¿cómo lo clasificamos si es un riesgo que aplica varios procesos? No, que he perdido con la pregunta, no la logro entender francamente. En riesgo operativo hay una matriz de eventos de riesgo operativo que deben aplicar las entidades que tienen que implementar riesgo operativo. Eso implica pues que ustedes se sientan y analizan los diferentes procesos, todos los procesos pues los misionales, los de soporte y demás, y llegan a identificar los riesgos operativos que pueden presentarse allí y los califican. Si tuviera un registro de eventos de riesgo, pues esa probabilidad podría establecerse a partir de esos registros de eventos. Pero aquí en una etapa inicial, como no tenemos cultura de registro de eventos, sobre la base de la experiencia, de lo que nos ha pasado, de lo que ha ocurrido en otras entidades, pues ustedes deberán señalar ese riesgo que identifiquen en ese proceso, qué tan probable es, qué tan grave, cuál sería su impacto si se llega a presentar, y por ese lado empezar a construir
la matriz. No sé si por ahí vaya la respuesta a la pregunta que me hizo. Dale, John. ¿Se va a elaborar una matriz de riesgo sobre seguridad informática? Sí, 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 claro. Dale. ¿Quién debe participar en la formulación? Bueno, lastimosamente se nos fue Carlos a lo mejor, No, estoy pero, por acá. bueno, Dale. Carlos siempre ha sido dicho que casi siempre le tiran eso al de sistemas y que realmente eso no es un tema de sistemas, sino que en eso participan otras áreas, que no debe ser un tema que se le tire nomás al de sistemas, ¿cierto, Carlos? Total, mire, esto es un tema de calidad y un tema de calidad que debe articular una persona que tenga claridad en eso. Desde el punto de vista técnico está el apoyo de sistemas, pero es que recuerden que el de sistemas no tiene claro en dónde están las partes físicas, su información física. El ejemplo que diste ahorita es clarísimo. Información es físico, es tangible, intangible. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer y entonces el área de sistemas te va a decir, no, pues hay que ir a controlar el archivo, pero no tiene ni idea de eso. Entonces, si nos vamos al concepto puntual de la información, es una persona que articule o un área que articule, que es en general calidad, o la persona que haga sobre eso, tenga ese tema claro y articular todos los conocimientos. Tecnología sí, porque es que ustedes no, eventualmente no manejan qué es un router, qué es la nube y cosas de esto. Sí, es una asesoría que el de sistema les tiene que dar, pero no es el que tiene que desarrollarlo y lamentablemente cuando dicen el sistema de gestión de la seguridad informática, tecnología es el que hace esa vaina. No, no, ahí no, es el personaje calidad que articula ese tema. Con respecto a lo que estaban preguntando hace poquito, el tema de los riesgos, ustedes están preocupados porque en Saro ya tienen una matriz y en general tienen la matriz de riesgo, se puede utilizar. Yo les diría que es adecuarla, la que tienen para que no empecemos a tener muchos articulaciones y muchos átomos por ahí trabajando con una columna en donde ustedes ya tengan sus módulos donde digan, bueno, esto es de Saro, ya la tienen. Por lo que vi pues allí con Diego, ya que estaba proyectando la tienen, pero pueden crear una nueva opción dentro de cada una de esas herramientas que están trabajando, los riesgos Saro de tipo SGSI. Entonces ya van profundizando un poco y no se salen de ese contexto, cosa de que cuando estén haciendo reportes sean la misma fuente de información. Digamos que habría que revisar un poquito a partir del concepto de redacción de riesgos si estamos en lo que trabajamos, porque ahí vamos a tocar ISO 31, redacción de riesgos y 27 que lo refuerza. Listo, gracias, Carlos. Célica Montes, por ejemplo, en Barranquilla de Fondo Olímpica, nos comenta que la superintendencia les dijo que próximamente iban a expedir cartillas en materia de apetitos y límites. Y Daniel Navia, que no me acuerdo si es de Cali, nos pregunta que le están preguntando, le está diciendo la super en un requerimiento que los gastos con beneficios a empleado están muy altos respecto a los ingresos operacionales, que cuál es el porcentaje adecuado, que le están diciendo que está muy gastón. En ese sentido, lo que yo le recomiendo es que usted, pues, porcentaje indicado, no existe esa vaina. Cada caso es un mundo y usted lo debe conocer. Entonces, en el blog nuestro, usted puede entrar aquí donde dice indicadores sectoriales por tipo de entidad y nivel de supervisión. Entra aquí abajo donde dice, bueno, le va a aparecer la publicidad de nuestro evento por todo lado. Le dice aquí descarga y una vez descarga usted esos indicadores puede compararse respecto a las cooperativas de actividad crediticia como la suya, el indicador promedio, ¿cuál es? Eso no es que sea el ideal, pero le da una referencia. Usted como es Cali debe ser una entidad de actividad crediticia de nivel 2 de supervisión. Vamos a verificar si es así. Entonces uno entra por aquí. Crédito nivel 2, porque hay fondos de empleados nivel 1, 2, 3, crédito 1, 2. Ese es un trabajo que yo hago una vez al año. Entonces, pues ahí como por facilitarles a ustedes la vida, pero busquemos aquí, a ver, Cali, si me aparece, sí, aquí está, Cali. Entonces, si uno baja aquí, Cali, aquí al final le dice, los gastos de personal suyo sobre ingresos son el 42% a diciembre, ¿no? Entonces, ¿cómo está en el resto? Pues ahí está, mire. El promedio del sector al que usted pertenece y está comparándose con 100 entidades es 28%. La media está en 24,6. Quiere decir que la mitad gasta menos de 24 y la mitad de ahí. Y solo una de cada 5 gasta más de 42 y usted está justamente en ese promedio. Entonces, de ahí sale que efectivamente la proporción de gastos de personal sobre el total de ingresos suyo dentro del segmento al que usted pertenece, que es entidades con actividad crediticia de nivel 2, es alto. Ya tendrá usted que entrar a revisar
porque usted es como diferente del resto, paga muy buenos salarios, tiene mucha gente o cobra muy poquito, tiene muy poquitos ingresos y entonces cuando hace la proporción no le da. Podría ser que uno tenga que revisar con más detalle las demás entidades que hay ahí, porque no sé, son muchas de empresas cerradas por libranza, pero yo siempre he dicho, uno con los números no pelea. La realidad es que sí, efectivamente su indicador, 40 y pico, es casi más de 1,5 veces el promedio del sector. Entonces revise por qué podría ser eso. Bueno, John, mírenme a ver qué otra preguntita hay por ahí y con eso concluimos. Claro que sí. Ahorita me viene una pregunta desde YouTube. Es esta que le Hágale, va a hágale. proyectar. Usted ya le ha dado respuesta a las que ha leído. Esta es. ¿Cómo se puede calificar la ponderación de impacto y la frecuencia cuando se empieza a compilar la información? Bueno, pues es que ese tema de ponderación de impacto y frecuencia, pues si uno tuviera, insisto, un sistema de registro de eventos, estadísticamente podría hacerse, pero inicialmente se hace a criterio de experto con unos niveles y con Carlos pues van a entender un poco más de ese tema porque Carlos es experto en el tema, pero eso le ponen como mínimo 5 niveles, bajo, normal, catastrófico, y se basa mucho en la experiencia del equipo y en unas opiniones de consenso establecer cuánto podría ser el impacto. Es una graduación de cada uno de los riesgos para poder focalizar y decir, estos son los riesgos más grandes que tenemos por la probabilidad de que ocurran y el impacto que generaría, pero esa probabilidad no está basada en frecuencia y ese impacto no está basado en hechos que nos puedan empíricos mostrar que de esos niveles es. Entonces uno se apoyará en otros casos de la industria, cosas que se han visto por ahí, ¿cierto? Pero pues no tendríamos una herramienta estadística a menos que usted ya lleve años registrando los eventos de riesgo de manera juiciosa, ¿cierto? Diego, te ayudo allí en una cosita. Sí. Básicamente el tema del impacto lo van a manejar ustedes con su apetito al riesgo bien diligenciado. Si ustedes entendieron, atendieron lo que Diego hace unos 10, 15 minutos les explicó sobre apetito al riesgo, ustedes van a sacar todos sus, digamos que rangos, sobre todo en el tema del impacto. La parte de la probabilidad es un poco más de temas de repetición, pero el impacto ustedes en dinero van a definir ¿Hasta cómo dónde el puedo? impacto, exactamente, van a tener algo que se llama escalas de Likert, que van a ir de 0 a tanto, van a clasificarlo en la ISO 31, les habla de 5 niveles, el estándar, si ustedes quieren hacer la de 10, pues ustedes verán, o de 3, pero hablamos de un estándar de 5 y en ese estándar de 5, los que quieran colocarlo, atender el tema del apetito al riesgo, pues ustedes podrían decir, un apetito al riesgo simple, vamos a hacer mucho, poquito, nada, si lo quieren clasificar así y se van rápido, pero no es lo objetivo es que ustedes manejan dinero, sus activos, hablando pues de los temas de seguridad de la información, los pueden clasificar, bueno, entre 0 y 1 es tanto dinero, entre tanto y tanto, de acuerdo al indicador que ustedes manejaron en esa construcción del apetito al riesgo, y eso es autónomo de cada uno, cómo lo van a hacer. Ya Diego de pronto nos puede asesorar un poco más cuáles son los mejores para aplicar, de hecho ya se los comentó, y eso, en eso vamos a trabajar. Yo soy técnico y no sé de la parte financiera, contable y todo esto, y en eso nos va a apoyar mucho Diego, entonces él nos va a ayudar a decir, bueno, sus indicadores para este tipo de entidad van a manejar de entre 0 y 5, esto, el 0 significa cero aversión, es decir, una situación que se presentó muy sencilla y el nivel económico que impactó no fue tanto como para que nos perjudique, pero el quinto, si usted llega a ese quinto, quiere decir que usted está tocando esos niveles que ya se pasó, de eso que explicaba por allá del 5%, y entonces ya empieza a caer la empresa en lo que en la industria le llamamos quiebra o empezar a ponerse mal la situación y que ya se nos cayó un proyecto de construcción de bodega que era lo que nos proyectaba desde lo industrial, pues nos proyectaba futuro y eso era lo que nos iba a dar la mano y se nos pusieron una bomba y la cosa se complicó y nos quedamos más endeudados que un tremendo. Cosas de ese tipo que en la industria. No, Aquí lo nada. vamos a traducir. Aquí Yo, ya Diego nos ayuda, nos ayuda en ese Yo tema. trabajé en la cooperativa Central Castilla y cuando hubo un paro de corteros, se les ocurrió la maravillosa idea que para darle contentillo a la multitud enardecida, iban a sacar un proyecto de vivienda Castilla, 80 años, 80 casas por 80 trabajadores. Ese proyecto los enterró. Desde el principio hasta el final no calcularon la liquidez, se pusieron a construir un lote que no era viable,
Cometieron todos los errores, la suma de todos los errores en un proyecto que tenía las mejores intenciones y hasta ahí llegó una cooperativa de casi 60 años de trayectoria. Y así han venido dándose casos, así que no sería la primera vez. El Liborio por allá está preguntando de Cotrancal y él les mostré, eso está en el blog, los indicadores están en el blog de nuestra página web. Y saludos a Fodentel de Popayán y a una cooperativa Cotracena del Chocó. O sea, se nos conecta gente desde muy lejos. John, ¿me quedó faltando alguna pregunta? Y si no, pues ya nos vemos No, dentro de 8 días. Bueno, no, muchísimas señor. gracias a todos. Espero les haya sido de utilidad. Las personas con las que iniciamos, pues, este jueves el proceso de Sistema General de Seguridad de la Información y el viernes continuamos con el tema de riesgo de liquidez y los que se perdieron el curso de directivos y de control social, pues lo pueden comprar en diferido. Y bueno, y cooperativa suya, bueno, se nos han conectado mucha gente, gracias a Dios. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Carlos.